Buenos días a todos los espectadores. Estamos en la segunda jornada de Cultura Oriental junto a nuestro invitado Mullah Fatallah. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, primero de todo, ya me conocéis, ya hice una presentación, aunque esperemos que esta tenga una calidad mejor a la última. Estoy aquí para tratar la temática de, digamos, la trayectoria teológica y doctrinal del Islam, sobre todo durante su periodo gestatorio. Y en esta presentación he utilizado una fuente que se llama el Kitab al-Milal o al-Nihal de Shahrastani. Es una fuente medieval, aunque contiene en su integridad todas las creencias y todas las sectas que existían durante su tiempo y muchas de estas todavía existen hoy en día. Por lo tanto, he dividido también esta presentación en dos partes. Primero, una contextualización histórica de la situación geopolítica del momento y después ya una entrada en la cual navegaremos por los aspectos cosmológicos, escatológicos y doctrinales más básicos de las creencias de estas múltiples sectas. Así que sin más dilatación, empecemos, pasemos de esta diapositiva. Estos son los contenidos de la presentación. Primero hay un contexto histórico en el cual pongo en la mira los desarrollos que estaban sucediendo durante esta época, porque es un periodo de tiempo bastante grande, es decir, desde el año 600 de nuestra era hasta el año 1000 se formó realmente lo que podemos considerar la religión musulmana en sí. La, Después introduzco al autor sobre el cual me baso para explicar todo esto, que es Shahrastani, Abdul Karim Shahrastani, y su libro Al-Miral. Y después ya vamos con todas estas sectas y sus doctrinas respectivas. ¿Podemos pasar? Primero de todo, tenemos que explicar quién fue Mahoma y cuál fue su ministerio y qué predicó. Mahoma nace en la Meca en el año 571 y vive una infancia bastante pobre hasta que conoce al monje Bajira en un viaje a Siria, el cual lo inicia de alguna manera en el culto, por decirlo así, gnóstico, y identifica sus calidades proféticas, para decirlo así, según la historiografía islámica. Em, entonces, ya en el 610 se le aparece Gabriel y le revela la revelación coránica. Y sus primeros adeptos son su propia familia más cercana y ya después de esto varias tribus que existían en Meca, además de unos cuantos abisinios, ya que se enviaron unos misioneros a lo que hoy en día es Etiopía. La idea de la religión islámica era poder enmendar algunos problemas que tenían la religión cristiana y judía durante su época. Y básicamente se intenta crear una nueva forma de monoteísmo puro, sin cualquier asociación a otra divinidad o a otro tipo de ser divino. Y básicamente con la creación de esta religión hay una reacción bastante desagradable por parte de los paganos nativos de Arabia, los cuales discriminan y atacan a la primigenia comunidad musulmana. Así que Mahoma decide emigrar a Medina con sus primeros seguidores. Allí convierte a más gente, construye la primera mezquita y ya lanza una ofensiva contra los paganos y los alubios que habían en la región, con dos batallas muy importantes que fueron la de Badr y la de Hinuka. La primera contra los paganos y la segunda contra los alubios.
Con esto se llega a un alto el fuego que en su término es violado por los mismos mequíes y vuelven a atacar a Mahoma. Y después em, hay un contraataque musulmán en el cual se consigue tomar a la Meca. Por razones de simplificar esto, no he añadido más conflictos que pasaron después, como la batalla de Tabuk contra los romanos o contra los persas en el este de Arabia. Pero lo que es importante considerar es que ya para el fin de la vida de Mahoma y todo lo que era Arabia estaba unificado en torno a su religión. Desde el Yemen hasta todo lo que es Arabia. ¿Podemos pasar? Mahoma, antes de morir, decide nombrar a su sucesor, el Imam Mahdi, que fue su hermano, básicamente. Y básicamente la función del Imam Ali con respecto a Mahoma fue la que tiene San Pedro para con Jesucristo. Este es el que tiene el rol básico de continuar la religión y predicarla y esparcirla por el mundo. Em, es importante mencionar también que durante este periodo pasan las guerras de Lida, las guerras de apostasía, en el cual algunos grupos dentro de Arabia se rebelan contra, contra el profeta y contra la religión islámica. Y algunos de estos, de hecho, dicen ser profetas como Musaylima, aunque esto no lo he incluido debido para poder simplificar más la diapositiva. Em, con la muerte de Mahoma, los árabes montan una especie de conspiración en contra de él y de Ali, en el cual se nombra a Abu Bakr y a Omar como los califas que fueron los que realmente sucedieron a Mahoma con el califato Rashidun, es decir, el califato de los llamados califas bien guiados. Em, durante este periodo, con la intervención de Khalid ibn al-Walid, que fue uno de los generales de este califato, se conquista la región de Siria y todo lo que es Persia, es decir, Persia como sociedad y como Estado sasánida deja de existir. Y muchos, debido a la gran inigualdad y problemas sociales que existían en Persia, muchos de los persas se suman a Islam. De la misma manera que los sirios bizantinos, muchos de ellos, como que ellos eran nestorianos y monofisitas, lo cual contradecía a la ortodoxia calcedonia, es decir, a la ortodoxia católica calcedonia, que sentaba sus bases en el concilio de Calcedonia. Estos eran perseguidos bastante por el régimen bizantino. Por lo tanto, esto conlleva a que muchos de los monofisitas y miafisitas y nestorianos que existían en Siria se convirtieran también a la nueva religión. Y aquí he añadido una imagen que muestra el nombramiento de Ali como sucesor de Mahoma. Em, básicamente esto es todo. Aunque hay varias cosas a mencionar. Con la consolidación del poder de Ali después de Osman como califa Rashidun, existe una conjura por parte de los omeyas, la cual desencadenan dos guerras. ¿Podemos pasar para mostrar los mapas, por favor? Em, esto es el mapa de la expansión del califato Rashidun. En un principio se expande por todo lo que es el Mesopotamia y conlleva la conversión de muchos de los cristianos que existían en esta zona y también la expansión hacia Persia que lleva a la asimilación de muchos de los zoroastrianos em, que se unirían a esta religión más tarde. Esto es importante mencionarlo porque los dogmas zoroastrianos y gnósticos que podían existir en Irak y en Irán y en todas estas zonas tendrían una influencia muy importante para la formación de los varios dogmas de la religión musulmana. Em, en Egipto también los coptos, muchos de ellos también, debido a la discriminación que sufrían por parte de los bizantinos, se sumaron a la religión, a la nueva religión musulmana. ¿Podemos pasar?
Este mapa se muestra la primera fitna o la primera guerra civil entre los musulmanes, en el cual estuvo el bando chiita o álida, el cual controló la mayoría de Persia y Arabia, y el bando, el bando omeya. Los omeyas consiguieron conquistar Irak y Ali, para no causar una división total del Estado, cedió ante las demandas ante las demandas de Muawiyah, que era el líder de los omeyas. ¿Podemos pasar? En esta segunda guerra civil que sucede varios años después de la primera, ya se ve una distinción bastante importante entre los diferentes grupos sectarios, ¿no? Por ejemplo, vemos que los omeyas retuvieron toda la área de Egipto y el Sham, mientras que los álidas solo controlaban Azerbaiyán y Persia. Esto se debe a que durante la batalla de Siffin, si no me acuerdo mal, fue donde los jariyitas, es decir, los que ni aceptaban a la autoridad de los suníes omeyas ni a la autoridad de los álidas, se separaron de la resta de las sectas islámicas. Estos consolidaron su control alrededor de la península arábica, como podemos ver el Najd, y también en la zona de Istag, es decir, lo que hoy en día es Kirman y Shiraz, en Persia. Esto tenía una significación bastante importante por la cantidad de problemas que llegaron a causar. Y, en fin, estas dos guerras fueron ganadas por el bando omeya y las dos guerras tuvieron un efecto muy traumático para la comunidad musulmana, tanto así que hubo una masacre en la ciudad de Karbala, en Mesopotamia, en la cual fue asesinado el nieto del profeta Hussein ibn Ali. Em, También los sucesos de la segunda fitna, sobre todo, tienen un significado escatológico en los hadices de la secta chiita. Por ejemplo, se cree que el Sufiani, que es el anticristo musulmán, surgiría de Siria, que es em, la región nativa de los omeyas, mientras que el Mesías saldría de Azerbaiyán y de toda esta zona de Persia. Podemos pasar. Básicamente esto, existieron estos dos bandos, ¿no? Uno más apoyado por los muladíes, es decir, los no árabes, mientras que los omeyas estaban más apoyados digamos, las castas que existían en Siria y ciertos clanes, aunque después serían ya em, destronados por parte de los abásidas que surgieron en el país persa. ¿Eh? Los abásidas, de hecho, venían de una de las sectas que comentaremos después, que era la secta abásida, la secta kaisanita, los cuales creían en la divinidad y en el imamato de uno de los sucesores de Ali, que fue Muhammad ibn al-Hanafiya. Podemos pasar. Este es el mapa moderno, ¿eh? de la región y podemos ver que la presencia chiita se consolida sobre todo en la región de Persia y Mesopotamia, también en Yemen, mientras que la presencia sunita se consolida más en lo que es Siria y Egipto, también en lo que viene a ser Arabia Saudí. Y los últimos ibadíes, los últimos jaredíes, existen solo en Omán. Ya no existen más jareditas en el mundo. Las demás sectas jareditas, de hecho, dejaron de existir. ¿Podemos pasar? Pasemos, por favor. Ahora voy a proceder digamos, a introducir nuestro libro que nos concierne hoy, que es el Kitab al-Milal o al-Nihal de Shahrastani. Shahrastani fue un heresiógrafo, un heresiólogo y un historiador de la religión nacido en Persia, que estuvo afiliado más al movimiento suní, al movimiento asharita del sunismo, aunque se dice, las malas lenguas dicen que en secreto era un ismaelita. Esto no se sabe a ciencia cierta, pero
Básicamente era un sunita que escribió toda una taxonomía que tengo aquí. Ahora mismo me gustaría poder mostrarlo, aunque no sé si es posible mostrarlo en la pantalla. El libro que me han dado, ¿sabéis si lo puedes mostrar? Em, Básicamente es un libro de todas las sectas que existen en el mundo, de todas las religiones que vienen a existir en el mundo. No solo hay em, un apartado para los musulmanes, sino que existe más bien una, un- existe también un apartado que incluye todo lo que viene a ser todas las sectas, ¿no? Es decir, los dualistas, los hindúes, los gnósticos de su época, etcétera, etcétera. Aunque hoy solo nos vamos a concerner en la parte islámica de este libro, es decir, en la que se habla sobre las sectas dentro del Islam. Em, sigamos a... Empecemos primero de todo por las sectas que existen dentro del Islam que no se identifican con el chiismo. Primero de todo está el mutazirismo, y los mutaziríes son los que creían en, básicamente, en un sistema más filosófico de cosmología y de teología, ¿no? Por ejemplo, estos eran los que afirmaban, sin ningún tipo de distinción, la, el albedrío libre del ser humano. También afirmaban que Dios no tenía ningún atributo y que por lo tanto al no tener ningún atributo es absolutamente simple. Es decir, no existe ninguna diferencia ontológica entre los atributos divinos ni entre los nombres divinos y por lo tanto se puede considerar que Dios es absoluto y uno. No existe ninguna diferencia. Voy a leer de nuestro libro las diferentes creencias de este grupo y después nos meteremos ya en las características especiales de cada grupo. Primero de todo, Dios es eterno y la eternidad es su característica especial. Los mutácida niegan categóricamente a los atributos eternos. Según ellos, Dios sabe por su esencia, es poderoso por su esencia, es vivo por su esencia y no por el conocimiento o el poder o la vida. Es decir, estos atributos no existen como categorías ontológicas en sí. Em, a ver, es, esto es porque si todos estos atributos subsistieran en la esencia de Dios, eso causaría que Dios fuera varios seres y no un solo ser necesario que causa toda la creación. Todos estos mutaciríes creen que el habla de Dios, es decir, el verbo primordial, el logos, es temporal y es creado y consiste de letras y sonidos, no como la resta de sectas islámicas que creen que el Corán, de hecho, no es creado, sino que es más bien eterno, coeterno con Dios. Es decir, los mutaziríes están en desacuerdo con la resta de los musulmanes que el logos primordial es algo no creado. Em, Todos estos niegan que Dios pueda ser visto por los ojos en el paraíso, porque la resta de sectas musulmanas, especialmente las no chiitas, creen de hecho que Dios puede ser visto físicamente en el paraíso. Y también algo muy importante es que creen que que quiero decir, que el hombre tiene una posibilidad completa y un libre albedrío completo y no está sujeto a ningún tipo de atadura por la predestinación, no como lo que creen
yabaritas, que ya hablaremos de ellos después. Se dividen en varias sectas. Primero de todos, los Wasiliya, que son los seguidores de Abu Hudayfa Wasil bin Ata al-Ghassal, que era el estudiante de Hassan al-Basri. Estos niegan los atributos de Dios absolutamente, es decir, dicen que no existen no existe ningún solo atributo dado a Dios, y decir que Dios tiene un solo atributo o varios significaría que existen dos dioses. Sería añadir una multiplicidad al ser absoluto. También destacan por creer en el destino, en la predestinación, y eso es todo. Los Judailiya o Juzailiya son los seguidores de Juzail Hamdan bin al-Juzail al-Laf, el sheikh de los Mutazila. Difiere de los demás mutazilíes, esta secta, por decir que, de hecho, Dios sí que cree y tiene un conocimiento de la creación y tiene este atributo por su esencia, pero no existe este atributo como ser ontológico distinto de Dios. Y también se dice que la acción primordial de Dios no es tanto el logos, sino que es la voluntad de Dios que precede a la resta de creaciones. Y que tampoco es algo que se podría decir que es creado. Quiero decir que no es creado. La voluntad de Dios es de hecho creada, según este grupo. Em, Vamos a seguir con los Nazamí. Estos son los seguidores de Ibrahim bin Sayyad al-Hani al-Nazam, el cual predicó que la predestinación no es, no es algo que esté entre el bien y el mal, sino que simplemente es algo que existe más allá de la divinidad. Y Nazam dice que Dios solo tiene poder para hacer lo que sabe que es bueno para sus criaturas, pero lo que no es hecho por la naturaleza falible de la creación. Los Bislías son los seguidores de Bisl bin al-Mutamir, que creía que el color, el tacto y el sabor son cosas creadas solo por el hombre y no tanto como seres existentes dentro de la creación. Es decir, que es algo que es creado por la propia conciencia humana y no tanto por la creación en sí. Es decir, es algo que hace Dios propiamente. Otra de las doctrinas famosas de este grupo es que que la primera creación de Dios es el intelecto y que Dios hizo que el intelecto se moviera y que era una entidad movible y no una entidad atada a Dios, como decían otros grupos. También esta secta era famosa por creer que Dios tiene el poder de castigar a un niño, aunque sea absolutamente inocente, y que un niño puede morir en pecado y si no es adepto a esta secta. Eh, ¿Qué más? Los, los Murdarías son los seguidores de Isa bin Zubayr, también conocido como Abu Musa al-Murdar. Y estos estaban muy conectados con el grupo de los Rawandía, que eran básicamente ateos, por decirlo así. Aunque estos estaban a favor de una especie de monasticismo mutazilita. Algo bastante único cuando se habla del grupo mutazili, porque es obviamente el monasticismo no es algo muy común de los mutazilíes. Em, los Yahiziyya es el grupo más materialista y naturalista
de los mutacilíes, tanto así que creen que el mundo de hecho no es creado, sino que todo lo que es la naturaleza existe dentro de Dios y así se establece una especie de panteísmo filosófico. Al-Jahiz es famoso, por cierto, por haber escrito un gran tratado de las especies y de la botánica de su tiempo, aunque esto obviamente ahora no nos concierne. Se dice, Yahid era famoso por decir que cualquier persona que acepta la religión musulmana no puede decir que Dios tiene un cuerpo o tiene una forma, o puede ser visto, o es justo o posee cualquier atributo. Si se dice esto, según él, eh, es una forma de politeísmo y saca a una persona de la religión islámica. También era famoso por decir que el Corán es un cuerpo, ya que es compuesto de letras y de números. Los Hayatía y los Kaabía eh, creen que la no existencia es un ser diferente a Dios y que se puede considerar al Zubut, es decir, que es la afirmación. Él niega los atributos de Dios y también tiene las mismas creencias que los otros mutaziríes respecto a la predestinación, la revelación y el uso de la razón. Es decir, los mutaziríes, por ejemplo, creen que la revelación del Corán es algo creado no tanto por una emanación divina, sino que es más bien por la revelación propia del hombre y la reflexión propia del hombre que consigue esta revelación mediante la razón. Es decir, que no es tanto así un fenómeno sobrenatural, sino que es más bien un proceso psíquico del hombre, el cual mediante al escepticismo y mediante a cierta forma de autoconocimiento llega a establecer conocimiento, viene a establecer una conexión con el mundo divino. Los Bakshamitas o los Yubaíyas, aunque en el PowerPoint los he mencionado como Yubaitas, son los Bakshamitas, son los seguidores de Al-Yubai y se les considera los Bakshamitas. Eh, Estos mantienen que los actos de la voluntad que no son sustratos y por los cuales Dios puede ser dicho, que es volviente, es decir, se pueden establecer de esta manera que Dios tiene un solo atributo que es la voluntad, ¿no? Es decir, que Dios en sí es la voluntad y que Dios quiere glorificarse a sí mismo y por esto establece la voluntad. Em, cree, creen que Dios habla con una palabra en la cual es creada de forma como un sustrato. Es decir, la palabra, según ellos, consiste esencialmente de sonidos y de letras, es decir, que no es un proceso tan bien dicho como algo materialístico, sino que es más bien, quiero decir, que no es un proceso espiritual, sino un proceso materialístico. Es decir, la palabra es más bien un proceso material y por lo tanto se puede llegar a decir que después de Dios todo es material. Em, Estos todos negaban la fisicalidad de Dios, obviamente, como la resta de los mutazilíes, y también creen que la fe, es decir, el imán, es una manera digamos, de adorar a Dios y que uno que posee este imán que se convierte en mu'min, mientras que alguien que comete un pecado grave se lo considera fácil. También una creencia importante de esta secta era que preferían a Ali y a los imames después de Ali por encima de los califas suníes, aunque no creían que los califas suníes eran ilegítimos. Pasemos ya al fatalismo.
la secta fatalista. Los fatalistas, tengo que ir más rápido con este porque no existen muchas fuentes respecto a ellos porque se extinguieron muy rápidamente. Los fatalistas son estos que creen que el hombre como tal no tiene ningún tipo de efecto sobre el mundo, no tiene ningún poder sobre el mundo y está completamente, irrevocablemente atado a la predestinación. Es decir, que es muy similar a la herejía calvinista, ¿no? Es decir, estos cabritas niegan que el ser humano pueda, cambiar en algo el plan divino. Existen varias sectas dentro de este movimiento que son los Jahmiya, los Nazaría y los Dilariya. Los Jahmiya son los seguidores de Jahm ibn Safwan, el cual, creó una herejía que es, el determinismo puro, es decir, la predestinación pura. Estos creen que Dios no tiene atributos y no se le puede atribuir ningún atributo que comparta con una criatura. Por lo tanto, niega que Dios sea viviente y que sea conocible, conociente. Y niega que sea un agente y que sea creador y que sea poderoso. Por lo tanto, Dios crea ciertos atributos mediante a un sustrato. Em, Jahme ibn Safwan en esta cuestión está, en acuerdo de Hisham bin al-Hakam, que era uno de los sabios mutazilíes que hemos mencionado antes. Em, por lo tanto, si Dios no tiene ningún atributo, tampoco el hombre tiene ningún atributo. El hombre es completamente desprovisto de poder, de voluntad o de elección. Dios crea, acciones en el hombre porque Él ya sabe lo que va a suceder en el futuro, porque Dios tiene un control completo sobre todo lo que ha pasado, pasará y está pasando. Los Nazaríes son los seguidores de Hussein bin Muhammad al-Nazar, el cual surgió en el distrito de Rai en el año 1000, más o menos. Nazar, mantiene que Dios se quiere, es decir, em, Dios, se origina a sí mismo mediante la voluntad y como tal, Dios de alguna manera es la voluntad. Em, Nayar también niega que la visión de Dios sea posible, que Dios tenga algún cuerpo de cualquier forma, aunque de alguna manera podemos decir que el Dios de Nayar es una especie de voluntad finita, ya que se puede decir que la voluntad y Dios son la misma cosa. Los Diraría son los seguidores de Dirar ibn Abr y Hafs al-Far, y estos mantienen que Dios conoce y es poderoso en el sentido de que no es ignorante ni omnipotente. Los dos mantienen que Dios tiene una magia. Magia es como, es difícil definir esto porque la magia viene a ser el qué es, ¿no? El Dasein de Heidegger. Eh, Estos mantienen que la magia de Dios es conocida a él solo. Es decir, que Dios es absolutamente inconocible en consonancia con la creencia de los aristotélicos y de los griegos. Es decir, que el Dios absoluto es completamente inconocible. Pasemos ya a los sifatía. Los sifatía, aunque se han llamado sifatía en este documento, vienen a ser los sunitas ortodoxos que existen en su mayoría hoy en día en el mundo islámico, es decir, que son la gran mayoría del mundo islámico, y se dividen entre los asharitas, los mushabbija, que son los que creen que Dios tiene forma y tiene cuerpo, y los karlamiyya. Em, los mutazilíes niegan los atributos de Dios y los sifatíes, cogen esta creencia y la vuelven en sí y crean algo completamente diferente. Estos llegan a afirmar que cada atributo de Dios es completamente distinto a otro y que son entidades existentes en sí mismo. Por lo tanto,
En la esencia de Dios coexisten todos estos atributos que existen en sí, en su forma absoluta, y por lo tanto se puede decir que Dios, según la creencia de Ahmad ibn Hanbal, de Sufyan al-Thawri y de Abul Hassan Ali bin Ismail al-Ashari, este Dios es múltiple de alguna manera. Es varias cosas, pero una cosa a la vez. Es una especie de trinitarismo cristiano sin serlo. Es decir, se puede denotar que en el asarismo y en el sifatismo hay una, digamos, ¿cómo podemos decirlo? Una influencia muy clara de la Iglesia Ortodoxa griega respecto a la doctrina de la energía y la esencia. Es decir, la esencia de Dios viene a ser múltiple, porque existe la esencia y existe la energía. En fin, los asharitas, el primer grupo de estos sifatíes, son los seguidores de Abul Hassan Ali bin Ismail al-Ashari y de Abu Musa al-Ashari. Estos consideran que Dios tiene atributos los cuales son conocidas por sus actos, es decir, que uno puede afirmar la existencia de los atributos viendo cómo Dios actúa sobre el mundo. Por lo tanto, digamos que Dios ha puesto cierto orden natural en la creación. Dios, por lo tanto, sabe lo que está haciendo y puede hacer las cosas en cierto orden, en cierta lógica, y por lo tanto podemos determinar que el conocimiento de Dios es cierto y existe como entidad propia, separada de Dios. Una de las máximas famosas del asarismo es que la esencia de Dios y los atributos divinos no son ontológicamente distintos, pero a su misma manera no son completamente distintos a Dios. Por lo tanto, podemos decir que existe una relación hipostática entre los atributos de Dios y, y digamos, y la esencia divina en sí, la cual es la suma de todos estos atributos. Los mushabbiha o los antropomorfistas son aquellos sunitas como Ahmad bin Hanbal o Dawud bin Ali al-Asfahani o Malik ibn Anas. Son aquellos que creen que Dios tiene una forma física y que está y existe en algún lugar y que tiene una forma humana y sus atributos son comparables con la existencia material. Es decir, el Dios de los antropomorfistas, hanbalitas y malikitas es básicamente un ser vivo y es un ser falible. Es decir, es un ser físico completamente. Eh, y ellos dicen sobre la manera de ser de Dios que no podemos ofrecer una explicación de cómo, por ejemplo, si Dios se sienta o si Dios hace esto, si Dios hace lo otro. Se afirma y punto. Es decir, que es una forma de literalismo de la escritura, ¿no? Es decir, es la sola escritura protestante. Las palabras en el Corán como istiwa, watch, yadain, Jan, Magi, Itian, Fauquía y otras así, son entendidas de forma literal. Es decir, ellos creen que Dios tiene cara, Dios se puede sentar, Dios tiene dos manos, Dios tiene un lado, Dios puede irse, Dios puede venir, Dios puede moverse y no es de ninguna manera, no es de ninguna manera diferente a la creación. Es decir, y es más, citan el hadith del profeta que dice, Adán fue creado en la forma en la forma del más bondadoso, es decir, al-Rahman. Con esto quieren decir que Dios, de hecho, em, tiene una forma física que parece un hombre y, según ellos, el Dios más poderoso pondrá su pie en el fuego. Esto significa que Dios, de hecho, tiene un pie, tiene una forma física, según ellos. Obviamente, el problema no es solo este, sino que estas partes físicas de Dios
son ontológicamente distintas. Es decir, que cada parte de Dios es una entidad en sí misma. Es decir, existe una mano que es completamente distinta a Dios, pero que no es distinta a Dios. Es decir, que existe esta mano que es una hipostasis en Dios. Los karlamitas son los seguidores de Abu Abdullah Muhammad bin Karlam, y estos creen que Dios se sienta en un trono y tiene una forma corpórea. Es lo mismo que los Mushabbiha, pero tienen varias, son más extremistas cuando hablan de las extremidades de Dios, por ejemplo. Estos dicen que Dios de hecho tiene extremidades y algunos otros dicen que puede tener dedos. Es decir, no tiene ningún sentido en realidad. También creen que el cuerpo de Dios está hecho de letras y que lo primero que hizo Dios fue decir sé y serás, es decir, sé y es. El kun fayakun conocido en el Corán, es decir, eh, lo primero que Dios dijo físicamente es decir, sé, es decir, así creó el mundo, sé y serás. Este es el logos y el logos en su turno es algo completamente distinto a Dios en sí. Podemos pasar ya a la siguiente diapositiva. A ver, tenemos que empezar a hablar de los jariitas. Los jariitas eran los que creían que tanto los imames del chiismo como los califas sunitas eran inválidos. Y también creían que cualquier pecado hecho por una persona, como por ejemplo masturbarse, o como por ejemplo practicar la sodomía, era algo que sacaba a la persona de la religión y que lo condenaba a muerte, es decir, que lo condenaba a una muerte metafísica, es decir, la destrucción en el infierno y también una ejecución, ¿no? Es decir, y vamos a meternos dentro de las varias sectas jariyitas. Los primeros jariyitas se llamaban Muhakkima y estos eran los que se rebelaron en contra de Ali en la batalla de Siffin. Y estos decían básicamente que cualquier persona puede ser el imam de los musulmanes. Es decir, puede ser un esclavo, puede ser un hombre libre, puede ser nabateo, puede ser negro, puede ser lo que quiera. Por esto se puede decir que esta secta tenía una creencia eh, co- comunalista y, digamos, igualitaria en ese sentido. Los saharicas eran de los más radicales de los jaredíes y estos creían en la no creencia de Osman, de Talha, de Zubair, de Aisha y de Abbas y de todos los musulmanes que se negasen a entrar a su religión. También es conocido que Abdurrahman bin Muljim, que fue el asesino de Ali, era parte de esta secta. Los Nazdad, creo que vamos a tener que pasar de esto. Los Nazdad creían que lo primero es que eh, la religión consiste en dos cosas. Primero, el conocimiento de Dios y segundo, la inviolabilidad de la sangre de los musulmanes. Es decir, que ellos creían que cualquier musulmán tenía el derecho a que su vida fuera respetada, pero también creían en el istihad. El istihad significa que cada persona en el Islam puede tomar su propia decisión respecto a los temas jurídicos y a los temas de creencias. Los, los Saharida, los Santía, los Maimonía, los Cancía, los Talibilla, los Ajenasía, los Mabadilla, los Lucería, los Sheibanía, los Mukramía, los Malomía, los Vidilla, los Ibadía, y los Hafsía, y los Aricía, y los Yazidilla, y los Sufría. Hay muy poca información en ellos, por lo tanto solo voy a cubrir los Ibaditas, que son los únicos que existen hoy en día. A ver, los Ibadilla, los Ibadilla. Ibadilla. Aquí son los seguidores de Abdullah bin Ibad,
el cual se rebeló en contra de Marwan bin Muhammad, el califa umayyad. Estos creen que el territorio que está fuera de su control es la tierra de los infieles y por lo tanto, cuando su secta invade este territorio controlado por estos infieles, hay la posibilidad de exterminar a toda la población que existe en esta zona. También no creen en la existencia de un emir de los creyentes o un amir al-Mu'minin ni se llaman emigrantes, ¿no? Es decir, no creen en la Hijra, básicamente, no creen en emigrar a la tierra de los musulmanes. Vamos a pasar a los murjiitas. Los murjiitas básicamente eran los más, por decirlo así, los más liberales, los más hippies de los musulmanes. Estos creían que cualquier acción hecha por un individuo más allá de su creencia era irrelevante. Por lo tanto, estos creían que solo la creencia salvaba al individuo. Muy al parecer digamos, de las sectas protestantes de hoy en día que creen en la salvación solo por fe. Y de estos existían los Ubaidías, seguidores de Ubaid al-Muqtaib, los Gasanías, seguidores de Ghassan al-Kufi, los Taubanías, seguidores de Abu Tauban, y los Taumanías, seguidores de Abu Muaz al-Taumani, y los Salihíes, que eran seguidores de Salih bin Omar al-Salihi. Y todos estos creían que la fe es solo, eh, es la única cosa importante en la creencia de una persona. También es importante destacar que los murjiitas consideraban que, ¿cómo puedo decir esto? Que existía un sistema de predestinación también, por lo tanto eran bastante protestantes, si queréis que sea honesto. Pasa la diapositiva, por Dios. Vale. El chisme. Primero de todo, tengo que añadir que todo lo que hemos hablado ahora son las sectas que no se consideran chiitas, mientras que ahora, obviamente, vamos a hablar de todo lo que es el chismo en general. Y esta temática nos daría para otra diapositiva, pero intentaré condensarlo lo máximo posible. Básicamente, los chiitas creen en el imamato de Ali, es decir, creen que él era una persona absolutamente infalible y creen que aquellos que lo sucedieron también fueron infalibles. Por lo tanto, estos creen que Ali, con sus sucesores, hizo un sistema de investidura y de nombramiento llamado NAS. Y por lo tanto, em, surgieron varias interpretaciones sobre quién Ali nombró como su sucesor. Y de ahí sale el quid de la cuestión. Es decir, todas las sectas que veremos aquí son porque alguien dentro del sismo creía que Ali había nombrado a esta u otra persona como su sucesor. Lo más interesante de este tópico es también la gran variedad que existe respecto al chiismo y la gran variedad doctrinal que existe, porque, por ejemplo, existen sectas que son de un tinte más filosófico, más mutacilista, mientras que otras tienen un carácter, se podría decir, gnóstico igualista, y es algo que tocaremos ahora y que intentaremos analizar en profundidad. Las sectas chiitas se dividen en 5 grupos. Los kaisanitas, que son los que abogan por el imamato de Muhammad bin al-Hanafiya. Los imamitas, que son los que abogan por el imamato de Jafar as-Sadiq. Los gulat, que creen en Jafar as-Sadiq, pero creen que es Dios. Es decir, que creían que Dios se había manifestado en la persona de Jafar as-Sadiq, y los ismaelitas, que son los que creen en la persona de Ismail, es decir, Ismail, el sucesor de Jafar as-Sadiq. Pasemos a la siguiente diapositiva, porque tenemos un mapa mental en el cual podemos ver que el profeta Mahoma nombra a Ali bin Abi Talib después de él, y este nombra a Hussein ibn Ali. Según los kasanitas, este nombró a Muhammad al-Hanafiya, pero según los imamitas, este nombró a Hussein ibn Ali.
y ya después de, pues en Ali estuvo Zeynel Abedin. Y Zeynel Abedin, su hijo, uno de ellos fue Zaid, y de ahí sale la secta zaidilla. Y ya después, con Jafar al-Sadek, sale las dos sectas que son la secta duodecimana que cree en el imamato de Musa al-Kadim y la secta ismailita que cree en el imamato de Imam Ismail bin Jafar, alayhi salam. Pasamos a la siguiente diapositiva. A ver, el cristianismo, como ya hemos dicho, son los que creían en el imamato de Muhammad ibn al-Hanafiya, pero también creen en las doctrinas de su discípulo que se llamaba Kaysan. Era un muladí de Persia. Y estos creían que lo más importante de la religión era seguir al imam, que era una especie de taumaturgo infalible, el cual no tenía ningún tipo de característica falible. Y por lo tanto, eh, tan extremos eran en el seguidismo a Muhammad ibn al-Hanafiya que creían que se podía ignorar las demás leyes religiosas en pos de Muhammad ibn al-Hanafiya y de sus sucesores. También fueron los que introdujeron en el primer lugar creencias como el dualismo, la creencia en la reencarnación, la creencia en que volverían los señores en otra forma en el futuro y la creencia en la encarnación en Dios. De este grupo salen dos sectas, los Muhtariya, que eran los seguidores de Mukhtar al-Thaqafi, el lugarteniente de al-Hanafi. Mukhtar al-Thaqafi fue el líder de la rebelión en contra del califato omeya. Estos destacaban por creer en la Bada. La Bada significa un cambio en el plan divino, es decir, que Dios podía de alguna manera cambiar su opinión. Y Mukhtar también añadió la creencia en el Nask. El Nask significa la abrogación de algún mandamiento divino. Muhammad ibn al-Hanafiya más tarde se disasoció de Mukhtar cuando creyó que estaba mintiendo a la gente y por lo tanto em, Mukhtar se inventó todo tipo de fantasías sectarias, como por ejemplo la creencia de que uno de las reliquias de Ali era el arca de la alianza de la Biblia, no la conocía, es decir, la que había en el templo de Jerusalén, según él, estaba con Ali y era de hecho el trono que se llevaría ante las batallas, como hacía Josué en el Antiguo Testamento. Mukhtar al-Thaqafi dijo: vamos a coger el arca y vamos a llevarlo como los antiguos israelitas a la batalla contra los omeyas. Em, los, Hashi- los, los Hashimiyya eran los seguidores de Abu Hashim bin al-Hanafiya, que era el hijo de Muhammad ibn al-Hanafiya en sí. Y negaban la resurrección y creían en la reencarnación infinita. Es decir, estos no, a diferencia de la resta de sectas musulmanas ortodoxas, estos creían que el mundo no solo era eterno, sino que existía una serie de reencarnaciones infinitas. Y, y estos estaban bastante relacionados con dos sectas preislámicas que eran los Juramiyya y los Mazdakiya, que eran las sectas, digamos, más dualistas de Persia, que ya hemos hablado en una charla anterior de los Mazdaki, de los Mazdakíes. Por lo tanto, es todo respecto a los Hashimiyya. Los Bayaniyya eran los que creían que Dios, de hecho, se había encarnado en Ali Ben Abi Talib y que Ali lo sabía todo y no tenía ningún tipo de característica humana. No comía ni, em, ni practicaba ninguna cosa que practican los humanos. Por lo tanto, estos citaban, por ejemplo, sus hazañas en la batalla de Khaybar
como evidencia de la divinidad de Ali bin Abi Talib. Y también creían que Dios, de hecho, era un hombre que tenía una forma humana, básicamente. Los Nizamíes eran los seguidores de Ibrahim bin Muhammad y de Nizam bin Qasem. Eh, y estos tienen una relación con Al-Muqanna, que esto es una historia para otro momento, los Mubayyida y Al-Muqanna, que es conocido por haber fingido que él cortaba la luna. Es decir, que Al-Muqanna fue alguien que dijo que era Dios y que era un profeta, y para demostrarlo hizo una especie de hechizo para cortar la luna, según dice la leyenda. Y fue uno de los instigadores, de hecho, de la rebelión abásida contra los omeyas. Como podemos ver, el caicerismo tiene muchos aspectos que pues, se pueden denominar como gnósticos o dualistas, cosa que la siguiente secta que comentaremos no tiene, el zaidismo. Pasemos. Los zaiditas son los que creen en el imamato de Zaid bin Hussein bin Ali, que es el hijo de Zainul Abidin, como has mencionado antes, y creen que cualquier persona puede llegar a ser imán si es descendiente de Fátima. De estos existen tres grupos principales. Los jarudíes, que creían que básicamente em, Mahoma no había nombrado a Ali como su sucesor de manera explícita, sino que más bien era algo que había dejado implícito para todos los que lo conocían directamente, y por lo tanto no existía tanto la hostilidad contra los suníes en este aspecto. Los sulaimaníes eran los seguidores de Sulaimán bin al-Harith, y estos tenían como particularidad y en contradicción con la resta de imamitas y chiitas, que el imamato puede ser eh, que el imamato puede ser decidido por las masas, ¿no? Es decir, que puede ser algo escogido por ellos. Los sulaimanitas eran conocidos por su desavenencia con los rafidíes, es decir, con aquellos que maldecían a los califas suníes. Y los batlíes fueron los que se negaron a maldecir a los califas suníes, básicamente. Y de hecho, estos zaiditas se establecieron en lo que hoy en día es en Irán, en el Mazandarán y en Tabarestán. Algunos de ellos serían Abul Jarud, eh, Hassan bin Salih, Hay al-Muqattil, bin Suleiman, Nasir al-Haq, Hassan bin Ali, Hassan bin Said, Umar bin Hussein bin Ali, Muhammad bin Ismail bin Hassan y Muhammad ibn Nasr. Pasemos a los imamitas. Por favor, pasemos a los imamitas. Los imamitas son la secta que afirmaba la, el imamato absoluto en la persona de Ali y todos los imames hasta Jafar al-Sadiq. Y creían y creen de hecho que todos estos eh, tienen una característica, y es que son completamente falibles y completamente puros en cualquier forma o cualquier manera. Y de hecho son personas que tienen que ser las que guían, las que crean la Sharia en cada momento. Es decir, estos son los que deciden las prohibiciones y lo que está prohibido, lo que está permitido y todo esto, ¿no? Es decir, se destacan mucho por el uso de la taquilla, es decir, el intentar pretender que no creen en esto, que no creen en esto. Por eso es bastante difícil determinar cuál es la creencia verdadera de estos grupos, porque usan mucho la taquilla. Y también porque al tener muchos subgrupos se dividieron en muchas sectas, ¿no? Es decir, comencemos con todas las sectas que vienen a verlo. Los Waqifía o los Waqifa
son los que creían en el imamato de Jafar al-Sadiq y de Ismail al-Bakr, no de Ismail al-Bakr, no, de Muhammad al-Bakr, el hijo de Zeyn al-Abidin. Y estos creían que básicamente Sadek, Imam al-Sadek, era el último imam y que era, de hecho, el Qaem, según algunos de ellos. Y no aceptaron a más imames después de este. La creencia de estos es similar a los nabusitas, que también creían que este era el Qaem y el Mahdi. Mientras que los aftahitas, los que creían en el imamato de Abdullah al-Afta, creían que, de hecho, este hermano de Ismael era el verdadero imam, pero no se sabe más de sus creencias en sí. Em, los Shumaitía, que por cierto no los he mencionado aquí, son los que creían en Yahya bin Shumait y tienen una serie de creencias, pero que no parece que se especifiquen mucho en este libro. Por lo tanto, no voy a decir nada más. Em, los Ismailía o Akifa son los que creen en el imamato de Ismael y de Muhammad ibn Ismail, los hijos, el hijo y el nieto de Jafar al-Sadiq. Y de hecho fueron de los primeros en alzarse en armas contra el califato abásida. Algunos creen que Ismail y Muhammad bin Ismail de hecho no murieron y son el Mesías y también son el Mahdi, es decir, que estos de hecho están en una ocultación y no han desaparecido. Los musawitas y los mufaddalitas se consideran como un solo grupo, aunque tengo una cosa que añadir, es decir, mufaddal no, no se sabe si era realmente musawita o ismailita, pero se cree que lo era y apoyó a Musa al-Kadhim como imam. Musa al-Kadhim era conocido digamos, por ser identificado como el Mesías también. Es decir, ¿por qué? Porque era el séptimo imam desde Ali. Y era comparado, de hecho, con Jesucristo, ¿no? Su rol era comparado con el rol de Jesucristo. Eh, a ver, hay mucho que decir más, pero intentaremos hacerlo lo más corto posible porque eh, es conocido los libros que dejó Mufaddal para la secta moshavita y también más conocido aún es la derivación de esta secta moshavita que fueron los duodecimanos. Los duodecimanos creen en los descendientes de Musa al-Kadhim, que son Jawad, Al-Rida y todos estos hasta Hassan al-Askari. Y de Hassan al-Askari surgió una persona llamada Muhammad ibn Hassan al-Askari, quien sería el 12º imam y sería el Mesías de estos, ¿no? Y estos incorporan creencias de los mutazilis y de otras sectas en su set de creencias. Es decir, también incorporan la creencia en la Bada, es decir, en que Dios puede cambiar su opinión. Eh, y eso es todo por los imamitas. Pasemos al siguiente. A ver, los Gulat son divididos entre los imamitas, aunque tengan casi las mismas creencias, porque estos son el grupo que diviniza a los imames y creen que estos eran básicamente seres de luz docéticos que no tenían ningún tipo de calidad humana, sino que eran más bien como ángeles o como seres semidivinos, sino ya directamente Dios en sí. Y estos están influenciados por varias sectas cristianas gnósticas como los sabelianos, los gnósticos bautistas y los docetistas y los cristianos, en el hecho de que estos creen también en una separación ontológica completa entre el mundo material que simboliza la maldad absoluta y el mundo espiritual luminoso, el cual es una manifestación, por así decirlo, de Dios. Aunque
la mayoría de los Gulat eran docetistas, algunos de estos eran encarnacionistas, es decir, que creían que la encarnación de Dios no era algo que no era material, sino que era algo divino, sino que creían que de hecho Dios tenía un cuerpo. Deja que beba un poco de agua. El primer grupo de estos son los sabaítas, que creen en la persona de Abdullah bin Sabah, quien le dijo a Ali, tú eres Dios, ¿no? Es decir, él le dijo a Ali, tú eres la deidad suprema. El mito de Abdullah bin Sabah es bastante difuso porque algunos creían que él, de hecho, era un judío cabalista que creía en en la divinidad de Josué o Josué ibn Nun, básicamente. Abdullah creía que Ali no había muerto y que era, de hecho, un ser completamente divino y que volvería para juzgar a la humanidad. Los camelitas eran los seguidores de Abu Kamel y creían en cuatro tipos de la encarnación, los cuales no mencionaré. Eran panteístas, es decir, que creían que Dios impregnaba y estaba presente en toda la creación y tenían una creencia basada en una encarnación infinita que habían tomado posiblemente de los indios o de los malaquistas. Los albaía eran los seguidores de Alba bin Dir al-Dawsi y creían que Ali precedía a Mahoma y que Ali era de hecho el creador de Mahoma y que era el Dios supremo. Y por lo tanto creían que Ali había creado una penta de Muhammad, Ali, Fátima, Hassan y Hussein. Es decir, los Ahlul Qisa, que son los cinco eh, seres primigenios según esta secta y también según el Islam ortodoxo son los cinco santos más importantes en la religión musulmana. Los Mughiriyya eran los seguidores de el Muladi Mughirla, al-Mughirla bin Said al-Ijli. Este creyó que Nafs Sakiya, que era el hijo de Muhammad bin Ali al-Hussein, era de Imam y de hecho creía unas cierto tipo de doctrina cabalística en la cual Dios era un ser de luz, ¿no? Es decir, era como un ser de luz compuesto de letras del alfabeto y que Dios usó este alfabeto para crear a la humanidad y que tenía una corona de luz encima suyo y que Dios usó su nombre sagrado, es decir, su nombre no conocido, el Shema Meforash del judaísmo, para crear el mundo. Esta secta, tengo que decir que todas estas creencias seguramente fueron tomadas de la Cábala judía, o si no, más bien quizás fueron estas las que fueron la judía, porque también poseen muchos, muchos pareceres con el mandeísmo y con el bautismo, con las sectas bautistas gnósticas de Babilonia, en el sentido de que toda esta mitología era bastante común entre estos gnósticos. El dios antropomórfico de Movila, según el mito, vio a, al mundo y de su sudor fueron creados dos océanos, un océano de sal y otro que era dulce. El océano salado era malo y era oscuro, pero el océano eh, dulce era luminoso. Así que aquí nos aparece ya el dualismo ontológico de la secta mugirita. Eh, el mito eh, mugirita sigue así. Dios eh, se, se puso ante sus criaturas y propuso que éstas le dieran su lealtad, a lo que se negaron y por lo tanto por esto las almas luminosas que existían en un principio
fueron castigadas y mandadas al mundo material. Los mansuritas son una extensión de Mughira, de la secta mughirista, y estos creían básicamente en algo bastante similar, es decir, que, que primero de todo, que Dios es un ser completamente luminoso que emana al mundo y que existe un ciclo de reencarnaciones infinitas, etcétera, 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 y también que Dios se manifestó como un hombre y le propuso a la humanidad seguirle, ¿no? Es decir, que le propuso a los seres de luz, a los seres de luz creados, el seguirle, a lo que estos se negaron, y esta es la base principal del mito gnóstico del Islam, y al negarse sale ya el mundo material. Una de las características de esta secta es que negaban todas las leyes religiosas y fueron acusados de magia. Es decir, creían digamos, creía la gente de ese entonces que eran magos negros, básicamente. Los jatabitas son aquellos que siguen a Abul Khattab Muhammad bin Abu Zainab al-Asadi al-Ajda, un muladí de Banu Asad. Y Abul Khattab básicamente promulgó la doctrina de la divinidad de la péntada de Muhammad, Hussein, Hassan y Fátima y Ali. Y también promulgó la divinidad de Jafar as-Sadiq, del imam Jafar as-Sadiq, y proclamó que era, de hecho, la manifestación de Dios en un sentido docético, es decir, que al-Sadiq no tenía ningún tipo de cuerpo físico. Los Hayariya creían en una cosmología muy compleja, en la cual existían tres realidades primordiales: la más alta, la más baja y el mundo humano. Y estos creían que Dios hablaba directamente a cada chiita y que los chiitas podían de esta manera entablar una conexión con el mundo cosmológico de, digamos, pues eso, con el mundo espiritual, básicamente. Aquí hay más sectas que no he incluido porque no hay casi información en ellas, como los Hishamiyya y los Numaniyya, pero es igual. Los Nusayriyanos y Shaquillas son una secta que hoy en día todavía existe en Siria y el Líbano, y estos predican la divinidad de Ali y de Muhammad, los cuales por ellos son la misma realidad. Y de los Nusayritas se sabe que creen en una especie de trinidad, como la trinidad cristiana. Sigamos a la siguiente. Vamos ya para el último apartado. Eh, a ver, los ismaelitas son una secta de corte esotérico y gnóstico que surgió de la división entre los musawitas, es decir, los seguidores de Musa al-Kadim, y los seguidores de Ismail bin Jafar. Estos creen básicamente que Ismail bin Jafar fue el imam nombrado por Jafar as-Sadiq, ¿eh? Eh, y que básicamente Jafar as-Sadiq y Muhammad ibn Ismail culminan el ciclo de la profecía eh, que empezó Mahoma, y así con ellos se empieza un nuevo ciclo de 7. Uno de las características más importantes del ismaelismo es que dividen la historia en ciclos, ¿no? Es decir, tienen una visión cíclica de la historia que ya hemos podido observar en las demás sectas, pero que en este grupo es más remarcable. Voy a buscar un momento los ciclos del ismaelismo. Eh, Ellos creen en un ciclo de 7, ¿no? Es decir, ellos creen que empezó la historia con Adán y siguió con Noé y siguió con Ibrahim y después con Moisés y después con Jesús y acabó con Mahoma. Y seguirá finalmente con el Caim. Estos son los que ellos llaman
los profetas Nutaka, los que son como los que promulgan una ley religiosa, básicamente. Y básicamente, em, los ismailíes creen en una cosmología bastante elaborada y bastante complicada, la cual intentaré explicar ahora en breve. Estos creen también que los siames no pueden irse a la ocultación, como lo que creen los duodecimanos, que creen que su imam, de hecho, ha desaparecido y se ha escondido mientras que mantiene su misión con los cuatro dignatarios, los cuatro sufara. Estos creen, los ismaelíes creen que su hujja y los nukaba y la resta de la misión no puede desaparecer y que cualquier persona que no dé testimonio del imam ismailita es de hecho un infiel. Es decir, que no muere la muerte de musulmán uno que no conoce al imam del ismailismo. Em, Vamos a meternos en la cosmología de este grupo porque es algo bastante importante. El mensaje de los ismaelíes podría variar de un ciclo a otro, pero su esencia no cambia. Es decir, que según ellos, la Sharia promulgada por cada uno de los profetas no cambia de ninguna de las maneras y eh, puede cambiar de una manera exotérica, pero no de una manera real, no de una manera en el sentido gnóstico de la palabra. Y por esto estos hacen una división fundamental entre el batin, es decir, entre lo oculto de la religión y lo exotérico de la religión, el zahir. Y la misión del imam es, de hecho, enseñar el batin, mientras que el profeta, el nátic, enseña lo exotérico. Con esto también se suma la doctrina que hemos visto antes de la existencia de un mundo luminoso, un mundo de la luz y un mundo de la oscuridad. También existe este dualismo ontológico en esta secta. Lo que difiere a los ismaelitas de la resta de grupos imamitas es que estos llevan la unidad divina, el monoteísmo, a un extremo tal que niegan que la posibilidad de cualquier atributo existiendo en Dios, es decir, que no puede existir ningún atributo junto a Dios. Y con esto llevan a cabo un recurso de lo que podemos denominar la teología apofática. Como podemos ver en este parágrafo, eh, Dios es más glorioso y exaltado como para ser la fuente de dos opuestos. Es decir, que Dios ni es alguien que sepa, pero tampoco no sabe. Es decir, que ni es ignorante ni es sabio, ni es poderoso ni es no poderoso. Es decir, que niegan la dualidad de los atributos. Y para justificar esto, citan el hadith de Muhammad bin Ali al-Bakr, el imam al-Bakr, que dice: Dios le da conocimiento a esos que conocen. Decimos de él que él tiene conocimiento y da poder a aquellos que tiene poder. Y decimos de él que él es poderoso. De esta manera podemos decir que él es sabio y es poderoso en el sentido de que él otorga conocimiento y poder, pero no en el sentido de que el conocimiento y el poder subsisten en él, o que el conocimiento y el poder son calidades que él posee. Por lo tanto, tenemos aquí una creencia en la simplicidad absoluta de Dios y en que Dios no puede tener eh, ninguna diferencia ontológica en sí mismo. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Los ismaelitas tienen una cosmología en la cual afirman que existe dos principios. El primero, el intelecto,
en el cual está contenido en sí toda la existencia que viene a ser eh, realmente existente, y el alma, el cual es como lo que individualiza y trae al mundo material las ideas y las formas de este mundo del intelecto. Así podemos ver que el ismaelismo se alinea mucho con el neoplatonismo de Proclo y de Plotino y de Iámblico, en el sentido de que el uno es un ser sin ningún tipo de atributo y sin ningún tipo de variación y sin ningún tipo de lugar ni de forma, pero que a su vez es el creador y la causa absoluta de todo lo que existe. Mientras que mientras que el intelecto y el alma, que son las dos hipóstasis del neoplatonismo, sirven de demiurgos para la creación del mundo material. Eh, y la misión del hombre es entonces reunirse con el primer principio que vendría a ser el dios neoplatónico, pero en el ismaísmo, a diferencia del neoplatonismo, uno no puede unirse con el dios absoluto porque Dios está completamente fuera de digamos, del esquema eh, cosmológico. Por lo tanto, es tan trascendente que es imposible acceder a él de cualquiera de las maneras. Y de hecho, una de las polémicas que tienen los ismaelitas contra los filósofos es el hecho de que ellos no creen que Dios se le pueda denominar como una causa, porque si Dios fuera una causa, entonces tendría consigo mismo un efecto. Y por eso la teología ismaelita es tan radical en el aspecto de la apofasis, de la negación de los atributos de Dios y la negación de poder decir cualquier cosa positiva sobre la deidad absoluta. En este caso, Allah. Sigamos. En este esquema podemos ver la cosmología gnóstica del ismaelismo, en el cual la deidad suprema, mediante al intelecto y a la ánima suprema, crea el cosmos y crea un mundo celestial que es el mundo luminoso, donde los ángeles y los seres no materiales existen, y después existe otro mundo que es el mundo de las estrellas y de los arquetipos, y después finalmente existe el mundo físico. Como podemos ver, existe una diferencia absoluta entre lo físico y lo material. Y con eso hemos acabado todo.